preguntado por qué estás cansado todo el tiempo? ¿Por qué estás somnoliento? ¿Tienes los párpados abotagados? ¿Tienes poco poder de concentración y poca memoria? Tu piel está reseca, tu cabello sin brillo, tienes uñas quebradizas, tienes estreñimiento, te duelen los músculos o te dan calambres sin haber hecho ejercicio, eres friolento. Si contestaste afirmativamente a casi todas las preguntas, es posible que tengas hipotiroidismo. O por el contrario, estás nervioso, irritable, hiperkinético, sientes palpitaciones, bajaste de peso a pesar de estar comiendo demasiado, tienes 4 o 5 evacuaciones intestinales al día, tienes los ojos saltados, tienes intolerancia al calor y sudas exageradamente. Esto podría ser debido a que tengas hipertiroidismo. Quédate con nosotros e infórmate acerca de la glándula tiroides. Este es tu programa Angular. La glándula tiroidea es una glándula endocrina localizada en el cuello, formada por 2 lóbulos unidos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea. Empieza a funcionar desde antes de que el bebé nazca y se encarga de regular el funcionamiento de todas las células del cuerpo, en especial las neuronas del cerebro y del corazón, así como el crecimiento de los huesos. Regula la producción de calor y también regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. La glándula tiroides ejerce estas funciones a través de enviar a la sangre sus 2 hormonas yodadas, la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Ambas hormonas son las encargadas de regular el metabolismo celular y todas las funciones que fueron mencionadas para la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula de secreción interna, le llamamos secreción endocrina. Está localizada en la parte anterior del cuello y está constituida de 2 lóbulos, un derecho y uno izquierdo, unidos por un istmo, y en general decimos que la glándula tiroides tiene la forma de una mariposa. Tiene que ver en absolutamente todas las funciones del organismo, desde el crecimiento del cabello, por así decirlo, hasta el crecimiento de las uñas de los pies. Empieza a funcionar desde antes que el bebé nazca y es importantísima su función para todo el resto de la vida del sujeto. En nuestro cuerpo regula el proceso termogénico, es decir, la producción de calor, regula funciones en casi todos los órganos vitales, tiene funciones cardiovasculares, neurológicas, funciones ginecológicas, es decir, es una glándula que regula prácticamente todas las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Absolutamente todo, crecimiento, desarrollo de piel, anexos, cabello, sensación de bienestar, intelecto. Estamos hablando que cuando no funciona bien puede haber trastornos a nivel de diferentes aparatos y sistemas. También regula la producción de calor. A este efecto le llamamos regula la termogénesis. Y estas funciones de la glándula tiroides las ejerce fundamentalmente a través de la producción de 2 hormonas que le llamamos la T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina. La tiroxina o T4 es la hormona que más produce la glándula tiroides. La triiodotironina es una hormona que se produce desdoblándose la T4 hacia T3. La T3 y la T4 son los principales productos del metabolismo de la glándula tiroides. Ambas se encargan de todas las funciones del metabolismo. La T3 es un poco más activa. Son las 2 hormonas que produce la glándula tiroides. Ambas hormonas tienen un alto contenido de yodo. Por eso es muy importante para nosotros saber que el yodo es parte constitutiva de estas hormonas y que deberemos tener una buena cantidad de ingesta de yodo todo el tiempo de nuestra vida. Las funciones de la T4
están principalmente enfocadas al aumento del consumo de oxígeno y la producción del calor. Estas hormonas, como ya lo expresamos, son la regulación de todo el metabolismo de las células del cuerpo. La T4 pierde un yodo y se transforma en T3, por eso son T4 y T3, ¿sí? Porque una tiene más moléculas de yodo que la otra y se forman a partir del yodo, incluso de la alimentación. Pero prácticamente las funciones de ambas son las mismas, solo que la T3 produce más catabolismo. De hecho, pues, dijimos que es importante para las células del sistema nervioso central, las neuronas, para el músculo cardíaco, para la producción de calor, etcétera. Todas las funciones que señalábamos en relación a la glándula tiroides son en efecto mediadas a través de estas dos sustancias, de estas dos hormonas. Y se llaman hormonas porque andan circulando en la sangre posterior a que la glándula tiroides las envía a la sangre. Es decir, los mamíferos, como somos los humanos, somos animales de sangre caliente, es decir, mantenemos temperatura corporal entre 36,5 grados, que es el común denominador de los mamíferos. Cuando hay un aumento en la producción de hormonas tiroideas, esa temperatura basal puede verse incrementada. Cuando no hay producción de hormonas tiroideas, esa temperatura basal puede verse afectada y suprimida. Baja la temperatura basal. Las funciones de las hormonas tiroideas, como mencionas, T3 y T4, pues se miden básicamente por esos dos mecanismos: aumento del consumo de oxígeno y de la producción de calor. Es decir, que puede, a nivel de diferentes aparatos y sistemas, aumentan la frecuencia cardíaca cuando están elevadas, aumenta la motilidad intestinal, aumenta la sensación de energía, aumenta todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Deben de estar siempre en un punto de equilibrio. Las hormonas tiroideas deben de mantenerse en un punto más o menos exacto, ni más ni menos. Cuando hay de más, se produce el hipertiroidismo. Cuando se producen de menos, entonces una persona se puede aquejar de hipotiroidismo. Aún queda mucho por saber acerca de esta glándula y el control sobre tu cuerpo. Para descubrirlo, sigue con nosotros en tu programa Angular. Organizamos tus eventos corporativos, institucionales y sociales. Proyectamos la imagen de tu empresa o negocio. Contamos con un excelente servicio, calidad, distinción y los mejores precios. El límite lo pone tu imaginación. Nosotros lo hacemos realidad. Live Lounge. Esta glándula, como mencioné al principio, es una glándula que está formándose desde que el niño está en el vientre de la mamá. Es importante esto porque en muchas ocasiones esta glándula no se desarrolla como debería hacerlo en la mayor parte de los niños. Congénitos o adquiridos. Existen personas que nacen con una enfermedad tiroidea que fue debida a una malformación de esa glándula. Es decir, esta glándula se empieza a formar desde el día 17 de la gestación y termina su final desarrollo en la 12ª semana. Ahí es cuando la tiroides ya está produciendo hormonas y es independiente de lo que produce la mamá.
Una persona que tiene una falta en el descenso de la glándula tiroides puede nacer con un problema, un trastorno tiroideo, es decir, hay problemas congénitos como niños que nacen con bocio, con un crecimiento de la glándula tiroides, o bien que nacen sin tiroides, es decir, esos son problemas congénitos. Los problemas adquiridos principalmente son de origen inmunológico. Los problemas adquiridos podemos ver desde la infancia, la adolescencia o la vida adulta. La glándula tiroides por lo general se afecta en la vida adulta. Existen anomalías en el desarrollo embrionario de la glándula tiroides. Cuando no se desarrolla el esbozo tiroideo embrionario, estamos ante un grave caso de hipotiroidismo congénito, cuya frecuencia en ocasiones es hasta de 1 de cada 2.000 nacidos vivos. Cuando la glándula tiroides no ocupa su lugar en el sitio correcto en el cuello, también se produce hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito debe diagnosticarse en los primeros días después del nacimiento. Por esta razón, todos los niños recién nacidos deben ser sometidos a tamizaje neonatal para la detección temprana del hipotiroidismo y de otras enfermedades congénitas. Una vez detectado el hipotiroidismo congénito, el tratamiento debe iniciarse antes del primer mes de vida para evitar el retraso mental y la falta de crecimiento, cretinismo. La glándula tiroides y las hormonas que esta glándula producen son vitales en el embarazo. Primero, para que una mujer se logre embarazar, tiene que tener una función tiroidea adecuada. Muchas mujeres pueden tener abortos por causa de tener una disfunción tiroidea, una alteración en su tiroides. Durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, es vital que una mujer embarazada tenga una función tiroidea normal para que ese producto se desarrolle de una manera adecuada. Si una mujer no produce hormonas tiroideas, puede tener un aborto de primer trimestre del embarazo, o bien puede dar a luz un producto con una deficiencia mental, si es que fue deficiente en la primera etapa del embarazo de parte de la madre. Por lo tanto, si un niño nace sin tiroides, le llamamos a esto una atireosis. Y esta circunstancia nos obliga a nosotros a tratar de establecer el diagnóstico antes del primer mes de vida para poder iniciar tratamiento antes del primer mes de vida. Si esto no se logra, el niño tiene peligro de tener lo que llamamos hipotiroidismo congénito y de no atenderse oportunamente tendrá retraso en el crecimiento y además retraso mental. Porque las enfermedades de la tiroides son genéticas, tienen la misma genética que la diabetes, no tan fuerte como la diabetes, sin embargo sí es genética. Esto finalmente, si no se trata en el tiempo adecuado, puede conducir a lo que llamamos un cretinismo. Esta es la función importante, ese es el problema fundamental en cuanto al desarrollo de la glándula tiroides. O sea, en ese caso lo que se puede hacer respecto a la glándula tiroides es hacerle un examen antes del mes de vida. Si la madre tiene una enfermedad tiroidea, el riesgo de padecer, nacer un hijo con una alteración tiroidea es bajo. Puede tener un problema más que nada en el mantenimiento del embarazo de ese bebé, el mantenimiento de la formación de ese bebé. Cuando un bebé nace sin glándula tiroides o con una glándula tiroides mal desarrollada, se llama cretinismo. Y la palabra cretino pues viene de tonto, o sea, de retraso mental. En un niño son cambios que pueden ser permanentes, dejan secuelas para toda la vida. Si un niño con hipotiroidismo no corrige la deficiencia, puede quedar con un retraso en su crecimiento, en su desarrollo o un retraso mental irreversible. En cambio, el que se desarrolla una vez que ha pasado la pubertad, el adulto pues tiene nada más los síntomas que son propios de la falta de hormonas tiroideas, que sería cansancio, pensamiento lento, aumento de peso. Cuando una alteración tiroidea se presenta en los adultos,
pues puede pasar mucho tiempo desapercibida, pero no va a dar trastornos en el crecimiento o en el desarrollo, porque ese individuo ya es adulto, ya terminó de crecer. Entonces sí hay diferencia significativa entre un trastorno tiroideo en un niño o en un adulto. En un adulto vamos a decir que es menos grave que en un niño. El congénito o que está desde el nacimiento es el cretinismo. Luego, si aparece después del nacimiento, se llama juvenil. Ahí presentan más bien trastornos del desarrollo de la pubertad, también talla baja, no tan importante, no enanismo como en el cretinismo. Tú también podrías pertenecer a la tasa de esta enfermedad. Para averiguarlo, continúa con nosotros en Angular. Todos podemos vivir este tipo de experiencias, pero es necesario que alguien experimentado nos guíe en el proceso. Bueno, tengo entendido que el hipotiroidismo es cuando una persona come y engorda, así súper fácil, y es muy difícil que baje de peso. Se define como una falta en la calidad o cantidad de las hormonas tiroideas que produce la tiroides de un individuo. En el caso del recién nacido con hipotiroidismo congénito, la falta de función se debe a que no tiene glándula tiroides o que ésta está colocada en posición ectópica, es decir, que no ocupa el lugar correcto de la glándula tiroides. Presentan cansancio, sueño excesivo, olvidos frecuentes, caída del cabello, cabello grueso, seco, quebradizo, aumento de peso por el mixedema, no les crecen las uñas, disminución del apetito, comen menos y sin embargo aumentan de peso. Y este tratamiento es exactamente el mismo para un niño recién nacido como para un adulto o inclusive para un anciano. Obviamente la dosis dependerá del peso del paciente. El tratamiento es con hormonas tiroideas, o sea, las mismas hormonas que mencionamos que produce la glándula tiroides vienen elaboradas en tabletas para administrar al paciente, o sea, la T4 y la T3, la levotiroxina y la triiodotironina. Es muy sencillo, afortunadamente, sencillo y barato. Lo vamos a dividir en primario, secundario o terciario desde el punto de vista del origen que tiene este hipotiroidismo. El más común es el hipotiroidismo primario, que es debido a una falta de producción de hormonas tiroideas por un daño en la glándula tiroides. Cuando el hipotiroidismo se presenta después del nacimiento, en la niñez o en la juventud, el cuadro clínico es el que se describió inicialmente y dependiendo de la edad, habrá distintos grados de retraso en el crecimiento y dificultades de aprendizaje. Si el hipotiroidismo se presenta después de concluida la pubertad, ya no habrá problemas de crecimiento y el cuadro clínico será idéntico al de los adultos. La secreción exagerada de las hormonas tiroideas se conoce con el nombre de hipotiroidismo y por lo regular se asocia al abultamiento del cuello por el sobrecrecimiento de la glándula tiroides. Es frecuente que los que padecen bocio o hipotiroidismo tengan ojos saltones, además de todo el cuadro clínico. Bueno, cuando nací los doctores le dijeron a mis padres, ¿no? Así de que, no, pues tu hija va a tener hipertiroidismo. Pero ya después de un tiempo, entonces a los 15 años, mis papás empezaron a notar como que me enojaba muy fácilmente. Entonces ya dijeron, no, pues esto es una señal de que tiene hipertiroidismo. Y ya me llevaron a hacer estudios y pues ya resultó positivo. El hipertiroidismo es el exceso de funcionamiento de la glándula tiroides y el hipotiroidismo es la disminución de la función de la glándula tiroides. Es cuando la glándula tiroides está produciendo una gran cantidad de T3 y T4.
está sobrepasando los límites normales y eso va a afectar el consumo de oxígeno y la producción de calor de ese individuo. Generalmente este tipo de problemas se asocia a crecimiento de la glándula tiroides en el cuello. Se le ve a la persona el cuello abultado. A esto le llamamos bocio. Entonces, bocio e hipertiroidismo es una enfermedad que frecuentemente se asocia con ojos saltones, le llamamos exoftalmos. Entonces, bocio, hipertiroidismo y exoftalmos es una asociación de enfermedades que se presentan en este tipo de pacientes. Vamos a decir que la causa más común de hipertiroidismo es el bocio difuso tóxico. O sea, el bocio difuso tóxico es cuando la glándula tiroides, o sea, esta sería una glándula tiroides muy grandota, está muy crecida porque la glándula tiroides está en el cuello y tiene esa forma de mariposa, y cuando está muy grandota y capta mucho, produce mucho, ese es el bocio difuso tóxico. Entonces ocasiona una tirotoxicosis. Entonces los síntomas del bocio difuso tóxico son la tirotoxicosis, que son todos los síntomas que produce el exceso de hormonas tiroideas. Toxicosis, exceso de hormonas tiroideas circulando en la sangre. Es cuando esas hormonas tiroideas se vuelven agresivas para nuestro organismo. Por lo regular, esos pacientes están irritables, enojones, hiperkinéticos, es decir, están inquietos todo el tiempo, tienen exceso de calor. Pérdida de peso, hasta en el 95% de los casos. Las manos muy frías, me enojo muy fácil, la presión súper baja, tengo que estar comiendo dulce, porque si no, pues no puedo estar. Y pues más que nada es eso. Hay diarrea sin haber causa aparente. Son personas que tienen 8 evacuaciones diarias, pierden peso, sudan, tiemblan, se vuelven nerviosas, trastornos del sueño. Son las principales manifestaciones clínicas. Por así decirlo, 3 formas de controlar el hipertiroidismo. Una de ellas es las pastillas antitiroideas, que hay que administrar por lo menos por un ciclo de 18 a 24 meses. Si el paciente no está en condiciones de cumplir con esta regla de 18 a 24 meses de una dosis perfectamente establecida y disciplinada, podemos recurrir en cambio a la administración de yodo radioactivo. Y finalmente, si uno u otro método, pastillas o yodo radioactivo no son efectivos, todavía podemos recurrir a la cirugía, es decir, tratar de disminuir el tamaño de esa glándula tiroides que es demasiado grande. El hipertiroidismo se puede dividir en iatrogénico, cuando una persona, por ejemplo, mujeres que quieren adelgazar, van a clínicas de nutrición y les dan hormonas tiroideas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace un diagnóstico de hipertiroidismo, que la persona no haya recibido un tratamiento para adelgazar o que no se haya automedicado algo sin nombre, un frasquito sin etiqueta, porque a veces se emplean hormonas tiroideas. Otro hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow. Esa es una enfermedad de origen inmunológico y se caracteriza porque por lo general son mujeres jóvenes las que lo desarrollan, entre los 20 y 30 años. Se les saltan los ojos y les tiene crecimiento de la tiroides y tirotoxicosis. Son las 3 manifestaciones clínicas. Pues no, dificultades ninguna. Solo es de que es estresante como que las personas te digan como que, ay, estás flaca porque pues no comes o porque eres bulímica o algo así, cuando en verdad no saben que tienes un problema. Si tienes dudas, presentas alguno de los síntomas, acude a tu especialista endocrinólogo. Si no conoces a ninguno, no dudes en llamarnos y nosotros te contactamos con uno. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alina Landazuri y eso es su programa Angular.